Buenos días con todos. Buenos días, doctor. Buenos días, José, José Luis, María y a los alumnos, todos. Tengo el gusto de presentar a nuestro amigo, que ya es amigo de la casa de Lupao porque ha dado varias conferencias con nosotros, el doctor Víctor Miguel Ponce. El doctor es un ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él ha hecho el doctorado en hidráulica en Colorado State, trabajó en Colorado State, luego ha trabajado en la Universidad de San Diego como profesor en los cursos de hidrología e hidráulica. El doctor tiene más de 50 publicaciones, 50 papers que ha escrito sobre hidrología y hidráulica. Él tiene una página web muy interactiva donde hace cálculos en línea, donde tiene sus libros, tiene libros de hidrología y tiene libros de hidráulica de manera gratuita para todas las personas. Se le ha hecho inclusive una comparación con de su libro de hidráulica versus el conocido libro de 20 Show, donde él se indica que es más interactivo, donde está más desarrollado el libro del doctor Ponce. El doctor Ponce, como ya lo dijo hace un momento, él ha sido la única persona que le ha hecho la entrevista a Víctor Mockus, el autor justamente del tema que nos conlleva esta reunión. Es el tema de curva número. Mockus fue el que creó e inventó la metodología de curva número, que es la metodología más utilizada para determinar la infiltración y las pérdidas por infiltración en los estudios hidrológicos. Muy utilizada en nuestro país. En nuestro país se ha hecho muchísimo trabajo en esto. Sin embargo, todavía los conocimientos no alcanzan para entender completamente este método. Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros y ahí lo dejo. Buenos días. Como ya mencionó el ingeniero Juan Pablo, tengo 56 años de carrera en ingeniería civil. En los últimos 40 años he trabajado en la Universidad Estatal de San Diego como profesor y el año pasado me he jubilado. Ahora estoy ya, digamos, jubilado, prácticamente retirado. Yo les voy a mostrar cómo van a poder ustedes accesar esta página que yo voy a hablar. Voy a hablar sobre un tema que se llama el número de la curva. Para esto lo que voy a hacer es, voy a presentar mi página. José, ¿se ve la página? Sí, doctor, sí se visualiza. Entonces, ustedes entran a esta página que se llama ponce.sdsu.edu. Aquí aparece como TON, pero TON es el nombre de mi servidor. En realidad, Ponce es un nombre, digamos, susodicho, o sea, encima de TON. El verdadero nombre es TON, pero ustedes pueden utilizar Ponce también aquí. Sí. Si yo le pongo aquí Ponce, es lo mismo. Ahí está. Es el mismo, ¿ok? Ustedes van a entrar aquí. Todo lo que nosotros hacemos lo ponemos en línea. Todo. Esto lo que vamos a hablar ahora va a estar en línea. Va a estar en línea para siempre. Bueno, teóricamente. Entonces yo les voy a mostrar ahora cómo ustedes hoy en la noche, si tienen curiosidad en revisar lo que yo he dicho por estudio, por cualquier otro motivo, pues vean lo que estamos haciendo. Yo voy a entrar aquí a lo que dice learning en inglés, learning, ¿ok? Y luego aquí voy a entrar a donde dice 410, hydraulics, hidráulica, ¿ya? Y aquí en esta zona hay, en la parte de abajo, antes de terminar, antes de que aparecen las fotos, dice aquí, link, enlace, 41845, o sea que pueden apuntar ese número para que no se olviden, 41845, o sea, en el azul, la parte azul de esta página, de la página 410, 845, el número de la curva, conferencia virtual, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. ¿Ok? Ok. Entonces, esta es el número de la curva. Esto es lo que yo voy a hablar ahora. Voy a hablar más o menos unos 40 minutos. No voy a poder tratar todo el tema porque pues hay temas principales y secundarios. Yo voy a tratar solamente los principales. Este es un artículo que yo escribí publiqué el año 96 y tiene la versión original en inglés. Esta es la versión original. Nosotros lo que hemos hecho es traducir este artículo al español. A propósito, les menciono que los 50 artículos que yo he escrito a lo largo de 50 años de carrera,
en Estados Unidos y otras partes también en el Brasil. Hemos publicado un par de artículos en el Brasil. Bueno, lo cierto es que todo lo que hemos publicado lo hemos podido ahora ya traducir al español con la asistencia de algunos de mis asociados, particularmente de la Universidad de Cajamarca, como es el señor José, que nos está apoyando en este momento, para que los temas que hemos tratado a través de 50 años sean más asequibles en idioma español. Entonces, a este artículo lo llamamos el número de la curva, SCS. SCS es el Servicio de Conservación de Suelos. Interesante que el nombre en español y en inglés es lo mismo, SCS. Lo que voy a hacer aquí es aumentar el tamaño un poquito. ¿Está bien? ¿Se ve así bien, José? Sí, ¿José? doctor, un poquito ¿Un más. poquito más grande? A ver, ahí. Sí, Ahí está bien. El número de la curva. ya. Este gráfico que ustedes ven aquí es el gráfico famoso del número de la curva, del que vamos a tener oportunidad de tratar más adelante. Como todos los artículos que se hacen, el resumen o el abstracto que se dice en inglés, nosotros no vamos a entrar a eso, vamos a entrar directamente a el artículo. Y voy a poder leer yo lo que he escrito hace el año 96, o sea, hace más o menos, ¿cuántos son? 30 años, un poquito menos de 30 años. 28 años ya que escribimos este artículo. Ya les mencioné yo, bueno, no todavía no, pero la historia de este artículo es que yo escribí este artículo para el año 95, el 96 lo publicamos. Y luego tuvimos solo unos comentarios de algunas gentes por ahí, que siempre hay, lo que se llama en inglés discusiones, una discusión, y luego el autor, o sea, yo tengo que hacer un closure, o sea, un cierre. Y en el cierre, a mí se me ocurrió que era absolutamente necesario que yo hablara con el inventor de este método, porque yo no era el inventor, yo nomás era el relator del método, en forma clara, pero al final relator. O sea, no era el que había inventado el método o desarrollado el método. Por lo tanto, pude, con suerte, ya les dije, relacionarme y entrevistar personalmente al señor Víctor Mockus, que fue el que inventó este método, anteriormente al año 54, que fue cuando lo publicaron. Es más, el señor Mockus me contó que él trabajó más de 20 años o casi 30 años, a partir de los años 30, con este método, cuando él era joven, porque al final él obviamente se retiró y luego falleció un año después de haberme entrevistado, el año febrero del año 97, falleció Vic Mockus. No sin antes haberme contado o haberme contestado las preguntas que yo le hice en ese momento. Estuve con él 2 horas en su casa, en julio del año 96. Sí, fue junio del año 96, y pudimos preguntarle algunas preguntas claves que hasta ese momento estaban un poco oscuras. Entonces vamos a hablar primero qué cosa es el método. Es el método para la estimación de la escorrentía directa de tormentas. Eso está claro. Escorrentía directa de tormentas. Otras personas, a falta de otro método fácil como este, lo han utilizado para otro tipo de usos. Pero eso generalmente no está bien establecido y siempre hay una pregunta, porque lo que hizo Mockus fue desarrollar este método para la escorrentía directa de tormentas, porque también hay escorrentía indirecta y escorrentía que no son de las tormentas, o son escorrentía de flujo de base, por ejemplo, no es tormenta. Entonces, teóricamente, este método no sería aplicable para modelar flujo de base, obvio, porque no es tormenta el flujo de base. El flujo de base es el flujo cuando no llueve. Cuando no está lloviendo, la mayoría de las veces en las zonas húmedas hay flujos de base. Eso no es tormenta. Entonces, este método es para tormenta. Su popularidad es muy popular, es su conveniencia, su simplicidad, sus orígenes gubernamentales. Está apoyado por una agencia muy poderosa en los Estados Unidos, es decir, a nivel mundial. Y su capacidad de respuesta a 4 propiedades. Tipo de suelo, el primero. Cuando Mockus hizo esto hace 60, 70 años, él se preguntó primero, ¿y cuál es lo más influyente? El tipo de suelo. ¿Es arena, limo o arcilla? El segundo, digamos, factor fue el tipo, tratamiento, uso o tratamiento del terreno. ¿Es agricultura o es pastizal o es bosque? El tercero fue condición de la superficie.
porque la condición de la superficie propicia para el escurrimiento o no es importante también. Es más, la condición de la superficie, me contó Mockus en esa época, que él fue al que a él se le ocurrió hacer eso, porque los dos primeros no era suficiente. Y finalmente la condición antecedente de humedad. Esto es en inglés se dice un catch-all, o sea, eso agarra todo prácticamente. Y es lo más importante y a la vez el menos entendible y para el cual hay menos guía. O sea, usted puede ser experto en el método, pero sabe muy poco o no puede reaccionarse con la condición antecedente de humedad y por lo tanto el método casi no funciona. O sea, repito, tipo de suelo, uso, tratamiento del terreno son muy buenos y son muy obvios. Tercero, no es tan obvio, la condición de la superficie. Y la cuarta, no es obvio, casi no es nada obvio, porque no hay patrones o reglas bien definidas, bien claras para determinar la condición antecedente de humedad. ¿Qué quiere decir eso, condición antecedente de humedad? Quiere decir que si la lluvia es nueva, o sea que no ha llovido en un mes, pues hay poco escurrimiento. Pero si la lluvia es, digamos, seguida la segunda, tercera, cuarta lluvia de la estación, ya humedeció el terreno. Y ahora hay más escurrimiento. O sea que el escurrimiento es función de la condición antecedente de humedad. Pero eso no está tan claro como el tipo de suelo, obvio. Tipo de suelo, arena, limo de arcilla, eso se ve mucho más claro. Agricultura, pastizal, bosque, eso te ve también más claro. Entonces, este es el gran, por decir, problema del método. Cómo determinar la condición antecedente de humedad. Y de eso vamos a hablar hoy día. La historia. El método fue desarrollado en el año 54 por el Servicio de Conservación de Suelos del USDA. ¿Por qué el Servicio de Conservación de Suelos? Este servicio tiene mucha gente trabajando con ellos, creo que son no sé cuántos, no vale mencionar, pero hay bastante cantidad, tiene oficinas en todos lados de los Estados Unidos, son muy prácticos esta gente. Y entonces ellos fueron encargados por el gobierno federal, les dijo, ustedes hagan este método porque necesitamos un método que determine el escurrimiento. Nosotros sabemos la lluvia, pero no sabemos qué parte va a ser abstraída. Ustedes tienen que ver el escurrimiento porque ustedes son diseñadores de canales y de obras de protección. Y entonces para eso necesitan cortar la infiltración, sacarla del problema, porque la infiltración entra ya al flujo de base y eso va a demorar, puede demorar 15 días, puede demorar un mes, puede demorar hasta más. Entonces eso no es la tormenta, no es el flujo de avenida. Y lo que ellos quieren calcular es el flujo de avenida. ¿Por qué? Porque en esa época, en los Estados Unidos, se había promulgado una ley para el control de flujo de avenidas. Ustedes saben muy bien, no necesito mencionarles, que hoy día es lunes y creo que fue el martes pasado, vino un chubasco en Valencia, España, en el cual llovió en 8 horas, todo lo que normalmente llueve en ese lugar todo el año llovió en 8 horas y causó una gran avenida que dice que hasta el momento son más de 200 muertos. Increíble, ustedes ya lo han visto en las noticias y no necesitamos abundar en eso. Pero las avenidas es una situación que los ingenieros civiles, sobre todo los hidráulicos, estamos pues capacitados, es nuestro trabajo, controlar las avenidas. ¿Se podrá controlar las avenidas eventualmente? Y la respuesta es no, positivamente no. Lo que se puede hacer es manejar las avenidas, pero controlarlas no, porque esa es la naturaleza. Yo les he dicho a mis alumnos varias veces, si el terreno es plano, es porque pasó una avenida por allí. Porque por el esfuerzo cortante de suelos, nosotros sabemos que cuando no hay avenida, puede haber una montaña ahí, puede haber un montículo, pero en el momento en que viene una avenida que fluye, entonces fluye en una forma más o menos plana. O sea que si ustedes ven por allí en un terreno que es plano, eso fue avenida. Ah, pero ¿cuándo? Ah, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 1.000.000 de años también. Pero la Tierra tiene 4.540, creo que es. 4.540 millones de años. Es un montón de tiempo. Comparen ustedes con la vida de ustedes. Ustedes tienen 18, 20, 22 años. Comparen con 4.500, etcétera, etcétera. Ya no quiero ni hablar, muchos ceros ahí. Entonces hay mucho tiempo allí por ver. El tiempo de la naturaleza. Que a propósito, les menciono que es necesario que ustedes no pierdan el sentido del tiempo de la historia natural. Porque si lo pierden, al final se van a equivocar. Se van a equivocar en hacer los diseños.
¿no? Yo tengo un tema que se llama ingeniería de tiempo, que les voy a mencionar para un futuro. Credibilidad. ¿Qué tan creíble es el método? Bueno, la verdad es que hay mucha gente que no le gusta el método, particularmente porque es muy simple. Y como es muy simple, es usado por todos. Y bueno, en realidad la verdad es que por allá hay gente que no le gusta el método, que quisieran usar un método más complicado. Nosotros vamos a decir que no es necesario. Y van a ver ustedes por qué decimos eso. Supuestamente va a ser claro. ¿Cuál es el estado actual? Actualmente se está utilizando, se está tendiendo a la sofisticación, pero la pregunta que yo hago en este momento ¿es justificado o digamos sofisticar el método y hacerlo más complicado? La respuesta que yo tengo para ustedes es no es necesario, porque la infiltración es muy complicada. Varía en forma espacial, varía en forma temporal, y la verdad es que es casi imposible poner en la computadora todos los datos necesarios para hacer un cálculo preciso de la cantidad de infiltración. Y como no se puede hacer, pues hay que simplificar de alguna manera. ¿Y cuáles son los objetivos presentes de este artículo que he escrito yo? Examinar críticamente el método del número de la curva. Eso fue lo que quisimos hacer en este año, el año 96. Clarificar sus bases conceptual y empírica. Aquí tuvo una pequeña peleita con mi coautor, el doctor Hawkins. Yo hablé con Hawkins y le dije, Pete se llámelo, Pete. Mira, Pete, tú has hecho 20 artículos sobre el número de la curva y yo no he hecho ni uno, pero yo he hecho 20 artículos de otros temas. Le dije, mejor porque no nos juntamos y yo sé escribir, pero tú sabes el tema. Los dos nos juntamos y lo hacemos. Y esto fue esto fue el producto de esa asociación con el doctor Pete Hawkins de la Universidad de Arizona del año 95. Y entonces ese fue el tema. Continuamos aquí. Vamos a clarificar su base conceptual y empírica. Aquí tuve una pequeña pelea con el doctor Hawkins porque él no pensaba que el método era conceptual. Pero yo le dije, este método es conceptual porque yo tengo mucha formación en eso, la parte teórica de la hidrología y de la hidráulica, ¿por qué no decirlo? Entonces, bueno, esta es hidrología, en realidad. Entonces yo dije que es conceptual y ahí, digamos, arguimos un poco, nos pusimos a discutir, pero al final yo le dije, mira, Pete, yo soy el primer autor y para mí esto tiene que ser conceptual y lo va a hacer. Así le dije. Y ahí quedamos. Entonces quedó como conceptual. Porque el método conceptual es justamente este es un método conceptual. Un método conceptual es un método que no le entra al detalle, sino más bien al conjunto. Y este método lo único que hace es examinar la cantidad de almacenamiento, el volumen de almacenamiento. Por lo tanto, en esa forma viene a ser un método conceptual. También es empírico, sí, porque se basó en empiricismos, mediciones que se hicieron por muchos años en el centro oeste de los Estados Unidos. Por lo tanto, es empírico y conceptual. Estas dos son dos clasificaciones. Hay conceptual, hay empírico, hay determinístico y hay estocástico. Son las 4 clasificaciones. El método no es estocástico, no es determinístico. Es conceptual y a la vez empírico. Decir que es solamente empírico es degradarlo al método. Y decir que es conceptual puramente es elevarlo tal vez un poco más de lo que debe ser. Es conceptual y a la vez empírico. Eso es importante para poder defender al método en un futuro. Porque obviamente va a haber gente que va a salir que va a decir, no, eso ya no vale, es antiguo, antiquísimo, tiene 70 años, hay que reemplazarlo. Y a propósito, nosotros escribimos esto hace 30 años porque ese era el peligro. Que viniera alguien que no quiero mencionar en este momento y diga, no, yo tengo otros métodos. Hay 3 o 4 métodos alternativos, pero ninguno tan simple y tan fácil de aplicar como este. Un ejemplo, el método de Horton. El método de Horton está mencionado en todas partes. Está en primera instancia en mi libro, pero no se usa. Por un uso de Horton hay 99.5 usos, si no es más, del método del número de la curva. Y eso tiene su razón física, que ya la voy a mencionar después. Característica conceptual, simpleza. El método es simple. Todo el mundo lo puede usar. Nomás determina cuál es el número de la curva y punto, y corres con eso. Pero el problema es que, ¿cuál es el número? Ahí está el detalle, ¿no? Y entonces a eso vamos. Es simple, pero no tan simple como podría parecer a grosso modo. Un ejemplo que yo pongo aquí en rojo. Hay gente que ha argumentado que los métodos conceptuales más simples, como el método del número de la curva, no son necesariamente inferiores a los modelos de base física más complejos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está en rojo en negrita.
Bueno, en rojita, esto es en rojo. En muchos casos, los procesos como la formación de costras, la contracción y hinchamiento de suelos arcillosos, los gases atrapados y la macro y microfauna del suelo pueden ser de tal importancia, perdón, descomposición de las raíces y la macro y microfauna del suelo pueden ser de tal importancia que invaliden en gran medida un enfoque estrictamente físico. O sea, aquí le estamos dando palo al estrictamente físico, porque no es, el mundo no es físico, el mundo es biológico y químico, aparte de ser físico. Los ingenieros civiles tenemos una, digamos, un bias, una tendencia, un sesgo a creer que la física es lo más importante, porque es lo que nos enseñaron en la escuela. Pero en la vida hay física, hay química y hay biología. Y los tres se conjuntan para formar lo que es la naturaleza. Y no se puede soslayar o dejar uno de un lado del otro. Entonces este método, como es un método global, digamos, y conceptual, teóricamente involucra todo, física, química y biología. Y eso lo dijo Levisonais y Singer en el año 93. Nosotros estamos haciendo eco de lo que han dicho otras personas. Como les digo, este artículo nuestro no pretende ser nuevo, sino más bien revisión de todo lo que han dicho todos hasta el momento. Modelo agregado y distribuido. No voy a entrar mucho en esto porque ya es un tema más complicado. Pero el modelo agregado quiere decir modelo espacial y temporalmente agregado, completamente. El modelo distribuido es un modelo variable en el espacio y en el tiempo. Obviamente un modelo distribuido es más complicado, más caro, más difícil y no hay manera de asegurar que es mejor. Eso lo voy a decir con toda franqueza. Porque la sofisticación de por sí no necesariamente envuelve precisión. Puede ser, es probable, parece, pero no necesariamente. Y eso lo digo yo personalmente con 50 años de experiencia en este tema. ¿Qué descripción vamos a hacer? ¿Puntual o espacial? O sea, decimos un número de la curva. Ese número de la curva se aplica a tal sitio, a tal cuenca. ¿En qué parte de la cuenca? ¿Arriba, abajo, en el centro, toda la cuenca? Esa es una pregunta que habría que hacer. La verdad es que varía dentro de la cuenca misma. Si fuera muy grande la cuenca, sería bueno dividir la cuenca y hacer subáreas o subcuencas, y en cada subcuenca determinar un número de la curva apropiado para esa subcuenca. Eso se puede hacer y se ha hecho en varias oportunidades y se continúa haciendo en lo que han llamado modelación con HMS, por ejemplo, con el cuerpo de ingenieros, modelo del cuerpo de ingenieros HMS que mucha gente lo utiliza, es parte de lo que ustedes van a utilizar cuando ya estén practicando. Pero, repito, tanto el RAS como el HMS, usted tiene que saber, para utilizar el RAS tiene que saber hidráulica y para utilizar HMS tiene que saber hidrología. Y por eso están yendo a la escuela a aprender, porque si no lo aprenden van a utilizar mal. Es como decir, tratar de manejar un carro sin saber dónde está el timón. Exactamente, es una comparación un poco burda, pero es cierto. Hay que saber los temas que se están utilizando, hay que saberlos en detalle para poder usarlos bien. La situación es sumamente complicada, pero para eso estamos nosotros, para eso somos profesionales de este tema, para agarrar las complicaciones y tratar de resolverlas en la mejor manera posible. La conversión de lluvias correntías, sí vamos avanzando ya. Las abstracciones, hay varias abstracciones, no puedo yo mencionar todo en este momento, pero son varias abstracciones. El almacenamiento en la superficie, el almacenamiento en la vegetación, la infiltración, que es nuestro tema en este momento, la evaporación de cuerpos de agua y la evapotranspiración. El número 4 y el número 5 teóricamente no son parte de este método, pero lamentablemente en la práctica sí. ¿Por qué? Porque si bien les dije al principio que el método se aplica solamente para tormentas, ha habido gente que ha utilizado este método para todo, no solamente para tormentas. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, como el método es, digamos, global, tú puedes controlar o determinar el número de la curva para situaciones que no son de tormenta. También se podría hacer, pero estás por tu cuenta, porque el método original no es para ese uso. Sin embargo, y reconozco que varias personas lo han hecho. Yo diría que tal vez un 5% a grosso modo de la gente que utiliza el número de la curva no lo utiliza para tormentas. La mayoría es tormenta. Yo personalmente no lo utilizaría fuera de tormentas, porque yo digo, el método no se desarrolló para fuera de tormentas. Entonces yo estoy jalándolo fuera de su área de aplicación, pero hay gente que lo hace y se defiende y lo hacen y dicen que lo hacen bien. O sea que eso ya es otro problema. Aplicabilidad.
El método es un modelo de pérdida por infiltración. Por lo tanto, su aplicabilidad se limita a modelar pérdida de tormentas. Salvo modificaciones apropiadas. El método no debe usarse para modelar la respuesta hidrológica a largo plazo de una cuenca. Y aquí, digamos, me llevo de encuentro a ciertas gentes por ahí que la usan para todo. Pero yo personalmente no lo haría. Porque es decir, es aplicar fuera de su área de aplicación. Yo no lo he hecho. No quiere decir que no se pueda hacer. Lo que quiero decir es que hay que hacerlo con mucho cuidado cuando estás aplicando el método a un área que no fue diseñada para eso. Pues no fue diseñada para eso, absolutamente. Y eso se lo digo con todo conocimiento de causa. Yo hablé con el dueño, con el jefe, con el señor Mocus, hace 28 años. Modelos de generación de escorrentía superficial. No voy a tratar mucho este tema porque ahí está para que ustedes lo lean. Es un tema bien complicado. Alguien escribió por ahí, hubo un fulano que se llamaba Kirby, no me acuerdo cómo se llama, que habló sobre todas las maneras de escurrir. Y dijo, bueno, el flujo hortoniano, el flujo de saturación, esos son los dos principales. Flujo hortoniano y flujo de saturación. Flujo a través del terreno, ese es un esotérico. Flujo área parcial, más esotérico todavía. Poca gente lo entiende y muy pocos lo usan. Intersección directa en los canales, eso sí, pero es una rareza que toda la área sea canales. Pues hay canales y generalmente un 5%, 10%, pero no todos son canales. Pero la intersección directa es intersección directa, allí no hay infiltración. Los fenómenos superficiales como capas hidrofóbicas, las capas hidrofóbicas, por ejemplo, es un tema muy importante, sobre todo aquí en California. Cuando hay un incendio, se forman las capas hidrofóbicas y luego vienen las grandes avenidas que cargan hasta rocas de varias toneladas. Esos son los famosos, bueno, son, digamos, situaciones de matanza de gente por rocas. Bueno, pero eso ya es otro cuento, es otra situación. Son las capas hidrofóbicas del suelo. Lo más importante aquí, lo que quiero mencionar es el flujo hortoniano y el flujo de saturación. Antes de Mocus, año 1954, se usaba la fórmula de Horton. Resultó que Mocus se dio cuenta que la fórmula de Horton no se usaba y era muy complicada porque no estaba parametrizada para uso práctico. Es muy buena teoría, pero no está usada para uso práctico. Entonces, como les decía, de estos números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los dos más prácticos son el 1 y el 2. El 1 es de Horton, el flujo hortoniano, y el segundo es, yo diría, de Mocus, es el flujo de saturación de superficie. Mocus se dio cuenta que el flujo hortoniano no se usaba, no podía usarse porque no estaba parametrizado, o sea, estudiado bien, y entonces los tres parámetros de Horton podrían ser cualquier cosa y a usted le podía salir cualquier cálculo de ese asunto. Por lo tanto, él desarrolló este método que digamos en general se llama flujo de saturación de superficie, que en la práctica se llama número de la curva, ¿no? Los otros tres no entremos a eso porque ya es mucho detalle. Entonces, repitiendo y ya aseverando lo que voy a decir, el flujo que se aplica al 99.5% de los casos a nivel mundo es el número 2, el flujo de saturación de superficie, que es el flujo de Mocus. Y ahora vamos a explicar más en detalle qué significa eso. Antecedentes históricos, no entremos a eso porque ustedes lo pueden revisar por su cuenta, cómo se comenzó a hacer este trabajo. Primero se hizo esa ecuación 2, que no es el del número de la curva, pero es el precursor, el preliminar. Y luego vienen las características. Esta sí es la fórmula de Mocus. Yo le pregunté a Mocus, ¿de dónde sacó esa fórmula? Porque es una fórmula rara, que hasta ese momento no se había considerado. Y él me dijo, doctor Ponce me dijo, yo estuve trabajando en esto 30 años y al final me dijo, en la mesa de la cocina de mi casa, trabajando una noche en este tema, se me prendió el foco. Dije, esta es la fórmula que se puede usar porque es la fórmula que más se acomoda a los datos. Él me dijo, es la única fórmula que se acomodaba a los datos de maravilla. Las otras fórmulas que él decía, 3, 4, 5 fórmulas, no se usaba. Y esta fórmula tiene una ecuación que es esta de aquí. Esta ecuación es la ecuación de Mocus. Entonces, la pregunta que yo le hice, ¿de dónde sacó esta ecuación? Y me dijo, pues tratando muchísimas veces, después de 20, 30 años, un día se me prendió el foco en la mesa de la cocina. Y yo le dije, estoy de acuerdo con usted porque yo cuando hice la curva S también se me ocurrió en la mesa de la cocina, le dije, porque era la mesa que tú trabajaba de noche. Es curioso, pero es cierto que Mocus tenía la misma experiencia que yo había tenido con mi famosa curva S, ¿no? Que fue el año 7-6.
Cuando me entrevisté yo a Mockus fue el año 96, 10, 20 años después de la curva S, imagínense. Bueno, eso hablaremos en otra oportunidad. Esta ecuación es interesante porque es directamente opuesta a la fórmula de Horton, que es justamente la que quería reemplazar. La fórmula de Horton dice que lo que llueve, si no se infiltra, se escurre. Eso es muy racional, ¿no? Si no se infiltra, se escurre. En cambio, la fórmula de Mockus dice esto, que cuando más retención hay más escorrentía. Más retención F, más escorrentía, porque es proporcional. Entonces, ¿cómo puede ser eso que cuando hay más retención hay más escorrentía? Parece que es al revés de la fórmula de Horton. Es cierto, esta fórmula es correcta, porque de todos los suelos tienen una profundidad. No hay ningún suelo infinito. El suelo no es infinito, tiene una profundidad. El problema de Horton fue que él consideraba que el suelo era infinito. Ahora, como les digo, 99.5 en mi opinión es suelos finitos como el de Mockus, no como el de Horton. Y esta fórmula determina o representa, modela un suelo finito que tiene una profundidad. Y esa profundidad se llama S. Ahí está, S. Esta famosa S es la fórmula de Mockus, lo que introdujo Mockus para poder desarrollar su fórmula. Al principio esta fórmula fue poco entendida, y yo diría que hasta ahora es poco entendida, y les voy a contar una anécdota. Cuando yo estuve en la India el año 91, fui a dar unas charlas sobre modelación, y hablé con 3 individuos ingenieros allá, y les dije, esta fórmula 3. Y entonces uno de ellos me dijo, doctor, ¿usted podría explicar esa fórmula, de dónde salió esa fórmula? Y en realidad pues me agarró, yo era profesor, pero no sabía el detalle. Después hemos hecho el detalle, pero en esa época no. Entonces le dije, mira, la verdad me agarras frío, pero mañana te respondo. Y me fui al hotel y estuve toda la noche ahí mirando esta fórmula, 2, 3 horas, a ver si la entendía. Y al final creo que al final como que ya me di cuenta, pero en realidad me costó muchísimo entender el sentido de esta fórmula, porque justamente es contraria a la de Horton, que es muy obvia, es muy racional la de Horton, pero está mal, porque define al suelo como infinito, profundidad infinita, lo cual no es cierto. Entonces, cuando Mockus hizo esto, dijo, yo necesito variar aquí esto para utilizar poca infiltración versus mucha infiltración. Y él desarrolló, ploteó esta fórmula, la ploteó aquí, pero después dijo, yo tengo que determinar la retención potencial y lo voy a hacer en pulgadas, y determinó que más o menos 1000 pulgadas era el suelo el suelo de más profundidad, 1000 pulgadas, que así eran los suelos, porque tú sabes muy bien que los suelos están encima de la roca y los suelos tienen una profundidad, porque debajo del suelo siempre está la roca, ¿no? No hay suelo infinito. Entonces, eso fue lo que él dijo, pero después se dio cuenta que ese concepto era muy esotérico, por decir, difícil de entender, y entonces lo convirtió a otra fórmula que era más fácil, que es el número de la curva. ¿Y cómo hizo él? ¿Cómo hizo él para hacer eso? Él inventó esta fórmula número 8. O sea, esto es un parametrizaje, un cambio de variable. Ustedes saben muy bien lo que es un cambio de variable. Él reemplazó el S, que era difícil de entender o difícil de conceptualizar, con un número de la curva, que ese sí era de 0 a 100 o de más propiamente de 1 a 100. Y de esa forma, él cambió la descripción del tema de S, que nadie tiene por qué enterarse, a CN, que todo el mundo debe enterarse, porque hay una relación directa. Esto no es más que un cambio de variable. Cuando a mí me preguntaron en la India de dónde había salido esto, yo la verdad en esa época no sabía. A pesar de haber sido profesor, todavía no sabía. Le dije, mira, la verdad es que voy a investigarlo. Y lo investigué y yo me he dado cuenta, y obviamente cualquiera puede darse cuenta, que esto es solamente una manera de simplificar el método y hacerlo entendible para todos, porque la variable varía entre 0 o 1 y 100, y no entre 990 o cualquier otro valor más raro. Entonces, esta fórmula es particularmente de Mockus, la fórmula 8, el cambio de variable que cambia una cantidad de acumulación o volumen de acumulación, que es S, en inglés es storage, de ahí viene la S, por un CN. Interesante que este CN no es N ni C, es CN, curve number en inglés. Y nadie ha querido cambiarlo. Yo alguna vez pretendí cambiarlo y desistí porque dije, no, esto es tan común que todo el mundo lo sabe
y no van a protestar que yo estoy cambiando el tema por hacerlo más bonito o más presentable. O sea, ha quedado como CN. CN, en inglés inclusive. Los que quieran cambiarlo a NC, yo creo que van a tener problemas, por decir el número de la curva. Creo que el mismo ingeniero Juan Pablo dice CN, el número CN. En inglés, pues, ¿no? Entonces, eso es la historia sobre cómo salió esta ecuación 8, que es una derivada de la ecuación primera, que es la ecuación 3. Fundamental la ecuación 3, la ecuación de Mockus, no la ecuación de Horton, como ustedes ven. Ahora, otro detalle secundario, pero también detalle, es el lambda. Los desarrolladores de este método, particularmente Mockus y sus asociados, no quisieron ponerle dos parámetros al método, sino un solo parámetro. Y entonces relacionaron lo que ellos llaman la infiltración de abstracción con la S a través de un parámetro lambda. O sea que si usted definía el lambda, ya no necesitaba poner el I sub A, o sea, la I sub A. ¿Qué pasó aquí? Mockus no quería introducir una I sub A. Eso es una historia interesantísima que demuestra a la gente cómo funciona, cómo trabaja. Él había hecho nomás así, lo había hecho así como está en la ecuación 3. Pero vinieron los sabios, que lamentablemente eran jefes de él, que dijeron, no, pero hay la I sub A, la initial abstraction, la abstracción inicial, que hay que ponerla. Y entonces él, digamos, sin querer, lo tuvo que poner. Básicamente le dijeron, Mockus, tú trabajas para nosotros, tú le vas a poner una I sub A porque nosotros queremos. Entonces el Mockus dijo, bueno, entonces ahora ¿qué le ponemos? Le ponemos un I sub A. Pero resulta que la ecuación 4 ya tenía dos parámetros. Tenía la S y la I sub A. Entonces a alguien se le ocurrió una bombilla, por decir así. ¿Por qué no hacemos una relación de I sub A con S? Que sale como la ecuación 6. Y buscamos el lambda, que va a ser el lambda mágico, que va a resolver el problema y va a reducir los dos parámetros a un solo parámetro, porque necesitamos un solo parámetro para que la gente lo use. Porque con dos parámetros va a ser complicado. Y así fue. En ese momento se les ocurrió, basado en datos de muy poca correlación, a propósito está todo documentado, que el lambda lo iban a poner 0.2. Y lo pusieron. Y ahí está, hasta ahora el 0.2 allí. 70 años después, lambda 0.2. El doctor Hawkins, que es mi asociado en este trabajo, hace 20 años viene investigando el tema de si el 0.2 es correcto o no. Y ha determinado con sus alumnos a través de varias publicaciones que no es 0.2, que teóricamente debería ser 0.05 o tal vez 0.00, como Mockus decía. Pero él se inclinaba más por decir, bueno, hay que ponerle algo, por ponerle algo, ¿no? Porque ya todo el mundo está acostumbrado a que ponerle algo. Entonces él defiende que es 0.05, o sea, un 25% de lo que se utiliza actualmente. Esa pelea actualmente está siendo dirimida a nivel nacional y va a demorar años. Es más, la pelea está en 20 años todavía ahí, todavía no se ha decidido. Pero yo tengo entendido que al final van a decidir cambiarle el 0.2 a 0.05. Y no lo han hecho porque no es tan fácil. Porque no solamente hay que cambiar el lambda, sino que hay que cambiar todos los CNs. O sea que si anteriormente usted usaba un CN, por decir, para el Valle Chicama, si usted utilizaba 70, por decir, en tal zona, que ahora ya no es 70, es 75 o 72, algo así. Entonces había que cambiarle la cabeza a todo el mundo. Y entonces, por no hacer eso, no lo han cambiado todavía. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que Hawkins tiene razón, porque ha hecho 20 años de estudio. Y no es tonto ese señor, y tus alumnos menos, Universidad de Arizona, etc. Pero el problema es práctico, el problema está cambiarle la cabeza a todo el mundo sobre cuál es el número de la curva. Yo me pongo en este caso, de que es cierto, eso es correcto, pero cambiarlo es muy difícil y es hasta cierto punto impráctico. Y además hay que reconocer que el problema que estamos resolviendo, que es determinar la cantidad de infiltración, es un problema súper complicado que no vamos a ganar siempre. No podemos ganar siempre. Es otro tema. Y entonces algunas personas dicen, yo creo incluyéndome a mí, de que no hay que cambiarlo, hay que dejarlo así tal como está, porque hay mucho problema cambiarlo y no vale la pena cambiarlo de lo que es actualmente. ¿Y por qué digo no vale la pena? Porque si ustedes han utilizado el método alguna vez, se dan cuenta que no vale la pena.
Y les voy a decir por qué en este momento. Ahora sí, llegamos aquí. Ya, este es el famoso grafiquito del número de la curva, ¿no? Y es traducido ya. Aquí este gráfico dice escurrimiento, porque esto lo hicimos para el uso en México y en otros países. Y ustedes saben que hay diferencias en México y el Perú en el uso del español. Nosotros utilizamos escorrentía y en México se utiliza escurrimiento, o sea que si quisiéramos hacerlo bien correctamente para una presentación en el Perú, tendríamos que cambiar. Pero yo entiendo que la gente sabe que escurrimiento pues es otra manera de decir escorrentía. Bueno, entonces, la base conceptual está clara. Y eso fue lo que yo pude prevalecer en este caso. A mí me pareció sumamente importante definir la base conceptual de este método. Y es conceptual. Y les digo por qué es conceptual. Porque el método, los fulanos que inventaron esa palabra conceptual fueron los de la Universidad de Stanford, el año 64. Y ellos comenzaron con su modelación del modelo de Stanford. Y todo lo que era un embalse que había que quitar o sumar, lo llamaban conceptual. Y efectivamente es lo que hemos utilizado nosotros para defender el hecho de que este método es conceptual y a la vez empírico. No es solamente empírico. Decir que este método es empírico solamente es deprimirlo al método. Y decir que es conceptual es levantarlo. Es conceptual con base empírica. Esa es la definición que nosotros hemos adoptado. Finalmente, la condición de humedad antecedente. Digo que este tema es súper complicado y todavía no bien definido. Y les digo por qué. Se dieron cuenta ellos al final, no al final, sino eventualmente se dieron cuenta los desarrolladores del método que la respuesta que se buscaba, P versus Q, no era reproducible. O sea que usted decía, precipitación 8, número de la curva 60, el Q es 3. Sí, pero ese es solamente para una condición central de humedad. Entonces encontraron una nube aquí que demostraba los máximos y los mínimos. Y no teniendo otra cosa que hacer, desarrollaron el concepto de la condición antecedente de humedad, que es justamente esto, la humedad del sitio como factor determinante. En esta función, la humedad del sitio actúa como un sustituto de todas las demás fuentes de variabilidad, más allá de lo que podría atribuirse al suelo, el uso y tratamiento del terreno y la condición hidrológica de la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios factores. Se han identificado hasta 7 factores, pero Mockus determinó el número 1, los suelos, el número 2, el tratamiento, el número 3, la condición local del terreno. Y ya no pudo hacer más. Y había 4, 5, 6 y 7. Y el 4 era la condición de humedad. En la práctica se utilizó poniéndolo todo, 4, 5, 6 y 7 en una sola bolsa, que se llama 4. Yo no lo sabía porque eso no está escrito en ningún sitio, pero ya está escrito aquí. Nosotros comenzamos esto. Por eso es que este artículo se lee, porque pusimos ahí cosas importantísimas, como es esto, que poner en la condición 4 y última el efecto de la condición 4, 5, 6 y 7, que ya Mockus no había podido hacer, porque si Mockus se tiraba a hacer 7 fractores no iba a terminar nunca. ¿Se dan cuenta? Lo que hay que pelear aquí con la complejidad versus la simplicidad. La simplicidad es importante porque si no la gente no usa el método. Los métodos más complejos no son utilizados. Son los métodos simples los que al final se imponen. Luego el asunto de centímetros o pulgadas o milímetros. Hay fórmulas como esta, la número 18 y la número 19, para hacer eso. La 18 es para el sistema métrico o sistema usual de los Estados Unidos, y la 19 es para el lambda, si el lambda varía. Si el lambda puede variar o no. Bueno, cuando yo estuve en la India, vi que en la India, en el sur de la India, hay una zona que se llama, bueno, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero ellos usaban el 0.3 porque les decían que no, que allá había mucha roca y etcétera. Bueno, tenían su razonamiento. Entonces yo vi que en la India lo usaban 0.3. Usaban el 0.1, el 0.2 y el 0.3. Y entonces dije, ¿cómo en la India se han dado, ellos no han desarrollado el método, pero lo usan con lambda variable? Y en Estados Unidos nunca se usó con lambda variable, siempre con 0.2. Y todavía se está diciendo que no debe ser usado de esa fórmula, digamos, con lambda variable. Todavía se está reconociendo que está en discusión el método, si el lambda va a ser variable o no. Vamos nomás a cortar aquí en 2 minutos para decir, ¿cuál es la ventaja del método? Es la única metodología gubernamental que presenta insumos ambientales de fácil comprensión y razonablemente bien documentados. Suelo, uso y tratamiento del terreno, condición hidrológica de la superficie, la contribución de Mockus,
y la condición de humedad antecedente, que es el catch-all, o sea, todo el resto entra allí, la condición antecedente. Las desventajas. En algunos casos, particularmente para los números de curva y profundidades de precipitación más bajos, el método es muy sensible al número de la curva y a la condición de humedad antecedente. O sea que si usted varía en 1% el número de la curva, el resultado puede variar 20%. Así es más o menos. O sea que es muy sensible, lo cual es feo, porque no debería ser así. Lo cual implica que usted debe ser muy cuidadoso para determinar la condición exacta, porque si no se va a equivocar 10, 20, 30%. ¿Cuál es el error aceptable? Es otra historia que ya después podremos hablar. El método funciona mejor en zonas agrícolas porque fue desarrollado para zonas agrícolas. Servicio de conservación de suelos es en zonas agrícolas, que fue utilizado después para pastizales, porque los pastizales son áreas que son pastizales ahora, pero pueden ser agrícolas mañana, porque ahí la tendencia es esa, que el bosque se convierte en pastizal y el pastizal se convierta en agrícola y el agrícola en urbana, con el llamado desarrollo social, el desarrollo. Invita a eso y causa, digamos, cambios en básicos, fundamentales en la hidrología, en la respuesta de la cuenca. Ustedes saben muy bien eso. No es lo mismo un bosque que una zona asfaltada. La zona asfaltada escurre muchísimo más. Es más, escurre el 100%. Y el bosque escurre el 5% o 10% o menos, dependiendo del tipo de bosque. El método no tiene una provisión explícita para tomar en cuenta los efectos de escala. Eso es muy importante. El Servicio de Conservación de Suelos trabajaba con áreas pequeñas, generalmente hectáreas, o tal vez 1 kilómetro cuadrado, pero no más. Áreas menos de 560 acres. 560 acres son 227 hectáreas. 227 hectáreas son 2 kilómetros cuadrados, máximo, pero 2 kilómetros cuadrados no es nada en la hidrología. Tú puedes tener 10, 20, 50, 100. Nosotros hemos hecho cálculos con 5.000 kilómetros cuadrados en varias situaciones. Y entonces, ¿qué hacemos allí? No puedes agarrar un solo número. Entonces, allí usa modelación. Nosotros hemos hecho varios cálculos. Uno, por ejemplo, en Arizona hicimos un cálculo con 150 o 200, en los cuales cada una tenía un diferente número de la curva. Lo hemos hecho en varias oportunidades. Y el método fija la tasa de atracción inicial de 0.2. Esto parece ser una ventaja. Sin embargo, en general, lambda puede interpretarse como un parámetro regional para mejorar la capacidad de respuesta a una diversidad de entornos geológicos y climáticos, como es el caso de la India y su situación esa de que cambiaron el lambda de 0.2 a 0.3. ¿Ha alcanzado la madurez el método? Ese es justamente el tema. Nosotros aquí lo que queríamos hacer es defender al método para que no se eliminara sin una evaluación juiciosa de por qué y cómo hacerlo. Entonces, decimos que el método es ampliamente entendido y aceptado por lo que es. Es un método conceptual respaldado con datos empíricos. Es el método elegido por ingenieros e hidrólogos para planificación y diseño de conservación de suelos y agua. Y eso es lo que hace el método. La planificación y diseño de conservación de suelos y agua. Que eventualmente fue utilizado para control de inundaciones, es cierto. Pero el primer uso fue planificación de uso de suelo y el agua. Y también para el diseño, eventualmente se usó y se usa para el control de inundaciones. Un método de reemplazo tendría que demostrar claramente su superioridad. Ninguna de las fórmulas de infiltración existentes, como la de Horton, Philip o Greenham, es irreprochable. Una aparente limitación es que permiten una cantidad infinita de almacenamiento de humedad. Y más importante aún, es la crítica de que ninguno de estos métodos puede reclamar un enfoque holístico, es decir, que tome en cuenta física, química y biología y que incluya todos los procesos. Ese es el problema de la infiltración, que no sabemos cuál es el efecto de las plantas, de las macrorraíces, de la biota. Darwin dijo en su libro famoso, El origen de las especies, que habían cualquier cantidad de lombrices en el suelo. Y las lombrices no son suelo, y luego se mueven totalmente. O sea que el suelo está, la hidrología del suelo está controlado mayormente por las lombrices. Y eso no lo hemos estudiado nosotros porque teóricamente no tenemos oportunidad ni inclinación para estudiar la parte biológica del suelo, pero es importante. La biología e inclusive la química en algunos casos. Pero ciertamente la biología es más importante porque es más permanente, hay mucho más aplicaciones. Conclusión, las ventajas del método. Es simple, es reproducible. Si usted tiene una precipitación y un número, sale una Q.
Y no hay otra Q, una sola Q. Estabilidad, eso es parte de eso, es estable el método. Usted siempre va a encontrar una solución, nunca se le va a ir al cielo o al suelo el método. Dependencia de un solo parámetro, eso es bueno. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la capacidad de respuesta a las cuencas. Desventajas son ausencia clara de una guía de cómo variar la condición de humedad. Ese es el problema más álgido o más grande del método. Precisión variable para diferentes biomas. Quiere decir que no es lo mismo agricultura que pastizales o que bosques. Es más, el método no está específicamente recomendado para bosques porque no se desarrolló con ese sentido. Porque generalmente cuando hay desarrollo, el desarrollo es de los pastizales a la agricultura, de la agricultura a lo urbano. Claro, los bosques también son atacados, pero en menos cantidad. Y finalmente, fijación de la extracción inicial en 0.2, lo cual viene a ser en este momento el talón de Aquiles del método, porque todo el mundo, no todo el mundo, pero hay gentes que critican el 0.2 y hay otras gentes como Hawkins, como mi asociado, que dice que no, que debe ser reemplazado por 0.05. E interesante, termino con el caso de Mockus. Yo creo que al final el señor Mockus tenía razón. Debería ser 0. Y ahí, si hubiera hecho 0 desde el principio, hubiéramos obviado un montón de problemas que pasaron después. Con esto termino. Muchas gracias. Abrimos las preguntas, aunque ya se me pasó el tiempo. Yo creo que, Juan Pablo, podemos hacer unos 10 minutos de preguntas, si fuera conveniente. Sí, claro, doctor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Muy interesante su conferencia, doctor. ¿Preguntas? Sí, yo te por ejemplo, ¿cómo se asegura el método de Mockus de ser lo suficientemente simple para el uso de personas, por ejemplo, sin experiencia en el tema de hidrología? La pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer mucha experiencia, usar el método y salir ganando? O sea, usarlo bien. La respuesta es la siguiente. Primero tiene usted que leer este artículo, porque este artículo es base. Si quiere más, aquí al final de este artículo tenemos 70 referencias, si quiere ir al detalle. Pero yo entiendo y digo que usted no puede ni debe ir al detalle, porque es mucho detalle. Usted no es investigador, usted es practicante. Hay una diferencia tremenda, un investigador que está creando cosas nuevas y un practicante. Si usted es investigador, le recomiendo que lea todos estos artículos, como lo hemos hecho nosotros en una oportunidad. Pero si no es investigador, es practicante, y los haya, uno no puede ser a la vez investigador y practicante. Bueno, los hay, pero hace uno en desmedro del otro, porque la cabeza tiene 1 kilo de peso y no entra más. Ahí es una computadora con neuronas y tiene 1 kilo. No se puede dedicar usted a todo. Usted es ingeniero hidráulico, civil hidráulico, y no se dedicar a otras cosas como hacer carreteras, etcétera. Ya la gente se especializa. Yo personalmente tengo varias áreas, tengo 4 o 5 áreas, pero el área en la que más me especializo y más he contribuido es en el ruteo de avenidas, the routing of floods en inglés. Eso sí sé, o sea, a profundidad completa, pero es en desmedro de todas otras áreas que no hemos tratado. Usted me puede preguntar fuera de esas áreas y le digo, disculpen, pero no sé. Y les voy a mencionar lo siguiente, que hace el año 95 comenzamos a hacer una clasificación de todos los tipos de hidrología con un colega de la India. Estuve en la India ya visitando. Identificamos unos 50 tipos. Listo. De los dos, nos sentamos una tarde a ver todo eso. Posteriormente hemos aumentado el número de tipos y ahora lo tenemos en mi página. Pretendemos decir que son 106 tipos. Y yo les digo a mis alumnos, yo conozco 10, los otros 90, no sé, la verdad ni me interesa. No puedo abarcar todo. Todos vamos a abarcar en nuestra práctica una pequeña área del conocimiento, inclusive en la misma hidráulica y en la misma hidrología. Ya les dije que hay conceptual, empírica, determinística y estocástica. Yo soy determinístico, 100%. Cuando a mí me preguntan estocástica, yo les digo, vayan a preguntar a otra persona, pero yo defiendo mi área de la numérica. Y por eso digo que cuando ustedes usan modelos, deben conocer la parte numérica y determinística, porque si no, mejor no usen los modelos. Y como ustedes deben usar los modelos porque todo el mundo lo está usando, entonces aprendan la parte teórica, la hidráulica, para poder hacer la modelación. La modelación implica no permanente, flujo no permanente.
Por lo tanto, ustedes de cajón tienen que entrar al flujo no permanente. Tienen que entrar, porque si no, no van a poder modelar. Ahora, regresando a la pregunta, nomás hay que estudiar el método, revisar para comenzar este artículo bien estudiado, 2, 3 veces hay que leer todo. Yo leo todo 10 veces, por eso es que más o menos sé, ¿no? Y luego de eso, entrar a la práctica y darse cuenta ya en la práctica donde se aprende. Porque ahí usted se va a dar cuenta que en un momento usted modificó el número de la curva 2 de 80 a 82 y le saltó el resultado, le duplicó. Se lo duplicó y entonces ahí usted se va a dar cuenta cómo funciona el método. El método no es malo, más bien es bueno, es bien práctico, pero tienen que usarlo con juicio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, hay una pregunta de José Luis Serrano. Buenos días, muy interesante la exposición, felicitaciones. Yo quisiera preguntar, por favor, dos preguntas. Me parece que entendí que el método es susceptible a las profundidades de lluvia. A bajas profundidades es muy sensible. El método ha sido desarrollado para tormentas en Estados Unidos. ¿De qué profundidad estamos hablando de esas tormentas para poder compararlas con el Perú? En caso particular en Trujillo, en el año 2017 hemos tenido una de alrededor de 50 milímetros. Entonces, no sé si ese número, bueno, aparentemente es muy bajo y sería el método de repente muy sensible para ser aplicado, ¿no? Eso quisiera de repente que lo aclare. Y otra pregunta es, generalmente este método se utiliza para calcular la precipitación efectiva. Entonces, ¿qué longitud de tiempo o qué escala de tiempo mínima y máxima se recomendaría su aplicación? Mira, José Luis, vamos a ir por partes. Primero voy a contestar la pregunta primera, luego usted me repite la segunda. Usted estaba refiriendo qué aplicabilidad tiene eso que se desarrolló en Estados Unidos para tormentas. Son las mismas tormentas de aquí. La respuesta es la siguiente. Hemos dicho lo que dice el método, que el método es para tormentas. No dice que es para tormentas en Estados Unidos, a pesar de que se hizo con datos en Estados Unidos. Me explico mejor. Una tormenta es una tormenta. ¿Qué cosa es no es tormenta? Cuando llueve muy poco, no es tormenta, pues la tormenta genera flujos de avenida. Esa es una tormenta. Una lluvia que no genera flujos de avenida es una lluvia muy pequeña. Claro, hay salvedades, ¿no? Pero generalmente la tormenta es lo que pasó en Valencia. En 8 horas llovió todo el año. Y eso ha sido, dicen, calentamiento global, porque ha sido rarísimo. Nunca se vio, nunca se vio. Ellos dicen que nunca se vio en la historia actual. Bueno, es cierto. No sabemos la historia antigua. La historia antigua puede tener millones de años. Pero 8 horas de lluvia, pero todo lo que ha llovido en el año, eso pasó, ¿saben dónde? En Piura, el año 2017. Tengo referencias del ingeniero Montenegro, hizo mediciones. O sea que eso de que pasó en Valencia pasa también en el Perú y pasa en zonas generalmente áridas. Yo me atrevo a decir sin conocer que la zona de Valencia debe ser semiárida. Voy a buscarla, no lo he buscado todavía, no lo he buscado, pero debe ser semiárida, porque en las zonas muy húmedas no llueve mucho, no hay mucha lluvia, digamos, fuerte, pues. Solamente en los sitios áridos es donde la lluvia viene con mucha fuerza. Es la verdad eso. Entonces, cuando hablamos de tormenta, se refiere a todas las tormentas. La tormenta puede ser en Piura, puede ser en Trujillo, puede ser en Estados Unidos. No hay que decir, no, eso es en Estados Unidos, no es aquí. Eso no creo que está correcto, porque las tormentas pueden ser similares. Ahora, la cantidad de tormenta, eso ya le digo, depende del clima. Yo le puedo decir que en Estados Unidos también hay climas áridos. En California hay una zona muy árida, muy sísmica, la famosa Death Valley, el Valle de los Muertos. Aquí al este, a unos 100 kilómetros donde yo vivo, es sequísimo eso. Ahí, cuando hay tormentas, deben ser muy fuertes. Cuando hay, debe muy poco. Entonces, la tormenta es una cuestión, y tormenta, si hay o no hay tormenta, es una cuestión hidrológica, como es el caso de Valencia, que viene al caso mencionar. Pero lo que sucedió en Valencia hace una semana, también sucedió en Piura hace 7 años, en el famoso evento del 2017, y en otras áreas también. Entonces, cuando el Servicio de Conservación de Suelos
hizo sus trabajos hidrológicos hace más de 40, 50 años, justamente con MOCUS, ellos determinaron unas tormentas tipo. Ahora, la pregunta es si esa tormenta tipo sería aplicable al Perú. Y eso yo creo que tendrían que verlo el CENAMI, los mismos hidrólogos peruanos tenían que determinar si esa tormenta tipo SCS de los Estados Unidos es o no aplicable al Perú. Y otra cosa que les voy a decir, al Perú. ¿Qué significa eso? Si el Perú tiene tres áreas, 3 regiones, y las regiones son totalmente diferentes. O sea que en nuestro caso, en todo caso, tendrían que tomar 3 tormentas tipo, costa, sierra y selva. Y luego se pone usted a hablar de costa norte, costa sur, no termina nunca. Les digo porque hay experiencia con eso. Yo hice un estudio en Tijuana y fui hasta México para que me dieran las tormentas de México. ¿Entienden lo que estoy hablando? Repito, mi estudio era en Tijuana, pero era teóricamente en México. Entonces dije, voy a hacer pulcro aquí, me voy a ir a México para que los sabios de la CNA me digan cuál es la tormenta tipo, ¿no? Y entonces llegué allá, hablé con un fulano que era amigo mío, un relacionado, y le pregunté cuáles son las tormentas tipos en México. Y me dijeron, doctor, la verdad ese tipo no lo hemos estudiado, pero por el momento tenemos este grafiquito, esta tablita que está aquí, te la doy, y me la dio. Yo la recibí y le digo, ¿esta es la tormenta tipo de México? Sí, me dijo. Me la guardé y me fui. No vale nada. ¿Cómo puede valer una tormenta en todo un país? Sobre todo México, que es tan grande y que tiene situaciones como lo más seco es en Baja California Sur, ese es el recinto vizcaíno, y Chiapas, que es muy húmedo. Es imposible comparar uno con lo otro, son dos extremos. Es como decir, la lluvia en el centro del Amazonas, digamos, donde es muy, por decir, Pucallpa, y la lluvia en Trujillo. Las tormentas son regionales y deben considerarse así. Sin embargo, hay patrones de tormenta. ¿Ves? Esa es su primera pregunta. ¿Cuál es su segunda, por favor? La segunda era en relación a que este método lo usamos para calcular la precipitación efectiva. Entonces, para calcular un hietograma efectivo en todo caso, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta era, ¿cuál era la escala de tiempo mínimo y máximo que nos recomendaría usarlo, ¿no? Escala de tiempo. ¿Escala de Claro, tiempo para qué? Para el para hidrograma. el hietograma que luego va a ser transformado en hidrograma. Mira, mi respuesta es más o menos así. Es un evento, pues. Y usted tiene que ver el evento de donde está localizado el evento. O sea, si es en la costa del Perú, si es la sierra, etcétera. Entonces, usted determina el evento que usted va a utilizar. Generalmente en Estados Unidos se usa el 24 horas, pero esta ha sido sometida a mucha crítica porque la gente dice, no, son 6 o no, son 48. La verdad es que eso no está bien definido en la hidrología. En los Estados Unidos han usado por muchos años las 24 horas, porque ellos han dicho que en la tormenta tipo de 24 horas están incluidas todas las tormentas, todas las tormentas. Y eso no es cierto, pero es la práctica, pues en la práctica se ha utilizado así. Yo he tenido experiencia en eso, porque a veces utiliza usted esas tormentas de 24 horas de los SSS y le salen unas lluvias tremendas, que son muy concentradas. ¿Ves? Y entonces ahí usted tiene que tener un poco de humildad y decir, bueno, esta parte no la conocemos bien y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Ahí entra el juicio del ingeniero diseñador, proyectista, con práctica en hidrología para determinar la duración de la tormenta. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor, queremos agradecerle por su exposición, bastante interesante, bastante didáctica, y de parte de la familia de la Universidad Privada Antenor Orrego y en nombre del director de escuela, le agradecemos por su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ingeniero Juan Pablo, alumnos todos de la Universidad Privada Antenor Orrego, agradezco la atención. El tema es un tema en el cual yo me he involucrado más de 30 años ya, y es uno de varios temas que hemos tratado y que continuamos tratando, pues. Les deseo todo lo mejor en su carrera profesional que ya comienzan, y los felicito por haber escogido esta profesión nuestra, que es una profesión muy noble, la ingeniería civil. Muchas gracias. Gracias.